Ahora continuamos con la plenaria 4, Desarrollo Urbano y Gestión del Riesgo de Desastres, un encuentro inconcluso. Invitamos a Aris Anauja al escenario para dar inicio a la actividad. A ver. Bueno, ahí sí, ahí me escuchan, ¿no? Bueno, parece mentira, pero estamos llegando a la cuarta y última sesión plenaria de Understanding Risk Centroamérica. Y es para tocar un tema, para analizar y abordar un tema, la gestión de riesgo de desastres, desde un aspecto que es realmente muy importante porque está transformando la geografía y la configuración del riesgo en la región, que es el proceso de urbanización. Hoy en día la región centroamericana es la menos urbanizada de toda Latinoamérica, pero desde hace 2 décadas, como nos recordaba nuestra directora Senabú Sacco en la apertura de la conferencia, está creciendo a niveles de 3.8% promedio anual su población urbana. Esto significa, en pocas palabras, que las ciudades hoy van y al futuro van a concentrar las oportunidades de desarrollo, los desafíos y oportunidades para el desarrollo. Y por ende también van a concentrar las oportunidades y los desafíos para la gestión del riesgo de desastres. Entre otras cosas, estamos viendo que hay una alta concentración, exposición de los activos y la población en pocos conglomerados en toda la región. También estamos viendo que en esos conglomerados hay un porcentaje muy alto de la población urbana pobre. Y también estamos viendo que también estamos obligados también a generar transformaciones urbanas importantes que generan oportunidades para que la gestión del riesgo de desastres sea parte de esos objetivos de resiliencia urbana. En otras palabras, este es uno de los grandes desafíos que tenemos para la gestión del riesgo. Ahora bien, este ha sido un camino que ha sido, como lo dice bien el título, un encuentro inconcluso. Yo los quiero invitar, sin más preámbulos, a un espacio de reflexión sobre lo bueno, lo malo y lo feo de un encuentro inconcluso, el desarrollo urbano y la gestión del riesgo urbano. Gracias. Gracias, Aris, por esa introducción tan interesante. Invitamos a Lizardo Narváez al escenario. ¿Se escucha? Sí. Bueno, como que funcionó la primera, el micrófono esta vez. Buenas tardes. Yo quiero contarles una historia de ciudades, pero también quiero contarles una historia de tango y de mi abuelo particularmente. Esto que ven en pantalla es el álbum, quizá el LP más importante de una generación en los años 50 y 60, en lo que en esa época se llamaba el Viejo Caldas, hoy día el Eje Cafetero, en una región muy particular de Colombia. Eran bastante famosos los 4 grandes de Arrabal, particularmente Alfredo de Ángelis, un cantante, Óscar La Roca, fue tan famoso en Colombia como lo fue también en Argentina. Y siguiendo el ejemplo de Piero y la recomendación de preguntarnos quién era mi abuelo, pues bueno, mi abuelo era un fanático del tango, además de ser barbero. Mi abuelo tenía en su época una colección de música y gustaba disfrutarla en su radiola, pero mi abuelo era muy tacaño, entonces nos hacía apagar todos los electrodomésticos si es que prendían la radiola, y esto llegó al extremo de hacernos apagar incluso las luces de la casa. Entonces el recuerdo que tengo de mi abuelo es la melodía de Arrabal, los tangos del Río de la Plata, la oscuridad y el aroma al aguardiente. Mi abuelo, cuando no estaba quejándose de las cosas que sucedían en el mundo en el que vivíamos, casi siempre estaba escuchando tangos. Pero en sus comentarios en la casa, uno de los recuerdos que tengo claro es que él hablaba de algo que llamaba la avaricia del mundo.
y decía que en algún momento el mundo iba tan mal que el agua la iban a poner en botellas y la iban a vender en las tiendas. Bueno, el abuelo se fue para el cielo antes de ver cumplida su profecía, diría yo felizmente. Y a pesar de que yo era muy pequeño, cuando él murió, tengo muy buenos recuerdos de esa primera infancia. Uno de los recuerdos, que, increíblemente, pues extrañamente, es el terremoto de 1979. Sucedió de noche, como había tangos, entonces la casa estaba oscura y por consiguiente pudimos salir al patio despavoridos, muertos del susto, y ver las estrellas. Las estrellas, por el movimiento de la Tierra, en lugar de ser puntitos, eran líneas. Y ese recuerdo lo tengo bien grabado en mi memoria. Mi mamá y mi abuela pues estaban rezando para que obviamente no nos pasara nada. Y los rezos dieron resultado, o quizá fue porque la casa era construida de bareque, una técnica de construcción sismo resistente de muy bajo costo que lamentablemente, como muchas otras cosas, en nuestras ciudades se ha ido perdiendo con el pasar de los años. Yamir Rivera, que fue quien me facilitó esta fotografía que ven en este momento, es un arquitecto de la Universidad Nacional, decía que el bareque es la arquitectura sin arquitectos, una técnica de construcción local, una técnica de construcción sencilla que resistía los terremotos. La gente, sin embargo, con el pasar del tiempo, y ya lo vimos ayer en una de las presentaciones, quiere casas de material, es decir, de ladrillo, cemento, varilla y no de madera, como si la madera o el bareque en este caso fueran entonces etéreos. Los vecinos sí tenían su casa de material y ellos tuvieron grandes pérdidas. Hubo un colapso de una pared encima de un auto enfrente, justo a la casa del abuelo, y un colapso también de una fachada. Estas fotos que están allí, que me las facilitó muy amablemente Omar Darío Cardona, son fotos del terremoto, de ese mismo terremoto, pero en la ciudad de Manizales, donde fue un epicentro muy fuerte. Entonces hubo un corte eléctrico y los tangos dejaron de sonar durante unos días. Sin embargo, no fue mucho el tiempo que dejaron de sonar porque, al igual que otras ciudades de América Latina, el crecimiento urbano acelerado se precipitó prácticamente durante la segunda mitad del siglo pasado. Este crecimiento no es un crecimiento exclusivo de América Latina, ha sido un fenómeno global, una tendencia internacional y continúa siéndolo. Sin embargo, para Centroamérica, que es lo que nos interesa en este conversatorio, en esta reunión, si bien como Haris mencionaba, no es la región más urbanizada, pero sí es la segunda con la tasa de urbanización más acelerada. 4 años antes de que mi abuelo fuera sacado de su mecedora por el sismo, otra ciudad, una ciudad intermedia, en este caso Choloma en Honduras, estaba siendo afectada por el huracán Fifi. El huracán Fifi, cuando afectó la ciudad, tenía 66.000 habitantes. Hoy día esta ciudad tiene 250.000 habitantes. Si un evento similar sucediera en las circunstancias actuales, la afectación en número de población que pudiera verse, digamos, comprometida es mucho mayor. Ahora, el crecimiento urbano per se, el crecimiento poblacional per se no es necesariamente el problema en su totalidad. El asunto es que las ciudades han ido creciendo de una manera distinta a la que uno hubiese deseado. Y al igual que la desaparición del bareque, otros elementos que no han sido adaptados al lugar donde las personas y las ciudades se ocupan han ido desapareciendo y se han ido perdiendo de vista. Como diría el abuelo, las cosas no han ido por el camino que él hubiera deseado. Entonces, al igual que en otros contextos urbanos de América Latina, las ciudades concentran temas como esto, por ejemplo. Esta es una fotografía de la semana pasada, de hecho, que me la prestó Felipe. Es una fotografía de Haití y hay que mirarla bien porque así se ve bien, pero si la miras desde esta perspectiva no la ves tan bien. Entonces, las ciudades concentran mucha desigualdad. Hay una gran falta de equipamientos básicos. Esta es una fotografía en Colombia. Hay una gran informalidad. Esta es de Ecuador. Nótense los postes eléctricos metidos dentro de los balcones. Esta me la facilitó el señor Hugo Yepes en un taller que tuvimos en Guatemala. Y entonces no es extraño que en las ciudades también se concentren las mayores pérdidas cuando se presentan eventos físicos naturales. Esto tiene que ver, obviamente, con lo que ya se ha mencionado varias veces en este taller, no quiero llevar demasiado tiempo. Casi un 30% de todos los asentamientos urbanos de Centroamérica son precarios
es decir, no han sido planificados de una manera correcta o no han tenido ninguna planificación en absoluto. Primero llegó la casa y después trataron todos los demás de llegar con los equipamientos adicionales. ¿Y qué tenemos ahí? Pues tenemos las grandes pérdidas que todo el mundo ha venido mencionando y ha venido, digamos, argumentando en estos días que hemos tenido de foro. Ahora, cuando suceden eventos de una magnitud importante, en este caso como el huracán Mitch, hace 21 años ya, es cuando estas cosas empiezan a ser más evidentes. Veamos rápidamente un corto video. Mitch hizo algo muy importante, más allá del impacto que tuvo, ¿no? Reveló de una forma muy clara que el nivel de inundación, deslizamiento, etc., fue un producto de nuestras acciones históricas. ¿Cómo es que Mitch tiró atrás el desarrollo, como dijo Carlos Flores en el momento, el desarrollo de Honduras 30 años? Más bien lo que Mitch hizo era revelar grandes contradicciones de desarrollo en el territorio, en las ubicaciones, en la población marginal de las ciudades, etc., ¿no? Reveló el desarrollo mal plasmado en el territorio sectorial poblacionalmente, ¿no? En el caso de Honduras con Mitch era desforestación, migración obligada de poblaciones pobres del campo a la ciudad para vivir en barrios pobres, etcétera, etcétera, sin ir más allá. ¿Cuánto se ganó construyendo las condiciones de vulnerabilidad, exposición en lo cual vivía la gente afectada por Mitch, en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala? ¿Quién ganó de desforestar? ¿Quién ganó de la migración de población para que se transformara la tierra en agricultura tecnificada? ¿Quién ganó? Porque en desastres hay ganadores y hay perdedores. Y en la medida que no podemos identificar, sin lujo de ser acusador de la forma forense, pero tenemos que tener accountability en términos de quién cree qué y de qué forma se cree. Muy bien, entonces estamos hablando de que riesgo y desarrollo están relacionados. Es el contexto político, social y económico en el que se desarrollan las ciudades donde se caracteriza y cómo se caracteriza entonces el riesgo de desastres. Algunos colegas han dado por llamar resiliencia urbana a aquel desarrollo urbano que toma en consideración los elementos claves o sustantivos del riesgo. Pero yo quisiera, antes de ir cerrando, mencionar cuáles serían entonces esas características que llevarían a que una ciudad o un asentamiento urbano pueda ser clasificado, entendido y considerado como de resiliencia o que sea resiliente ante el riesgo de desastres. No es nada del otro mundo, se ha visto varias veces, pero es importante recalcarlo. El conocimiento del riesgo es necesario. Si no lo conoces a nivel urbano, no lo puedes gestionar, no lo puedes reducir. Tienes que tener una transferencia de ese conocimiento hacia los instrumentos de planificación urbana, entienda el plan de desarrollo municipal, el plan de ordenamiento territorial. Tiene que haber además acciones e inversiones en reducción de riesgos de desastres a través de medidas de mitigación, a través de medidas que también pueden ser estructurales y no estructurales. No podría haber una ciudad que se considere resiliente si es que no tiene características de cómo atender las situaciones de emergencia cuando éstas se presenten. Por supuesto, todo esto requiere un desarrollo de capacidades, las cuales no se van a poder implementar si no existe una estrategia financiera para lograrlo. El trabajo no es sencillo, son pocas las ciudades en nuestra región, en Centroamérica, incluso en Sudamérica, que podamos decir que de verdad cumplen con todos estos condicionantes de riesgo y que cumplen con todas estas condicionantes de gestión de riesgo. Hay algunas esperanzas también que se han puesto y algunos elementos que han ido avanzando por la dirección correcta. Quiero mostrarles unos pocos testimonios de alcaldes, en este caso de Honduras, que han dado los primeros pasos hacia tener un desarrollo urbano resiliente. Veamos el video. A través del ordenamiento territorial le damos un norte al desarrollo de los municipios, ponemos las cosas en el debido lugar. Así, ¿verdad? Conocemos nuestro municipio, sabemos dónde están los riesgos, sabemos qué es el potencial que tenemos. Como una guía metodológica que nos conduce a hacer de manera oportuna y eficaz la toma de decisiones
reduce el riesgo en la proyección de los proyectos que se puedan ejecutar, ya sea desde el nivel nacional como desde el nivel local. Para mí significa salvar un montón de vidas, significa ahorrarle a Honduras, ahorrarle al país, ahorrarle al municipio un montón de recursos. Esto nos va a generar un orden del territorio para el uso del suelo en las diferentes municipalidades o comunidades, para que podamos diferenciar lo que es el uso del suelo para zonas industriales, zonas comerciales, zonas de cultivos, agricultura. Sin embargo, digamos, también podemos definir las áreas de riesgo, y es ahí donde las familias o cualquier municipalidad o cualquier desarrollador no puede enfocar sus inversiones en zonas de riesgo, porque al final lo que generamos es vulnerabilidad en los asentamientos humanos. Hoy todos sabemos que permanentemente estamos viviendo los efectos de un cambio climático que nos afecta a todos en general. Entonces, tener un eje estratégico basado en la gestión de riesgo con todas las herramientas necesarias permite también contribuir a ese modelo de desarrollo y generar esa condición de protección de la vida humana. Nosotros tenemos que saber dónde es los requerimientos, dónde son los lugares más adecuados para poder empezar a construir y poder mejorar, ya que hemos visto que en la actualidad hemos desviado hasta ríos que pasaban por otras zonas por la construcción de viviendas que se han hecho en zonas inadecuadas, y ahora las inundaciones son lo que nos está ocasionando el mayor cantidad de riesgo y vulnerabilidad. Bueno, muy bien, como pueden ver, la tarea no es fácil, no es un asunto sencillo, lo de la resiliencia urbana. Sin embargo, hay esperanza y hay necesidad de empezar a moverse en esa dirección. Y al igual que el tango, pues hay que atreverse a dar los primeros pasos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lizardo, por tu presentación. Ahora pasaremos a un panel de expertos para hablar del encuentro inconcluso. Diana Karem Osorio Conyedo, coordinadora de la Información Territorial de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur. Gabriel Alfredo Rubí Paredes, secretario de Estado en los despachos de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales, Copeco, Honduras. Augusto Pinto Carrillo, experto en desarrollo urbano del Banco Mundial. Y Lili Caballero, experta en desarrollo territorial del Banco Mundial. Le damos de nuevo la bienvenida a Lizardo Narváez, especialista senior en gestión del riesgo de desastres del Banco Mundial. Creo que nos tendríamos que cambiar de silla tú y yo. Tú allá. Tú eres la moderadora. Que Lili es quien modera el panel. ¿Algún premio hay de por medio? Muy buenas tardes. Con este agradable introducción que nos ha hecho Lizardo y que nos hace recordar uno de los autores para el análisis del paisajismo urbano, Kevin Leach, que nos dice: a la ciudad no solo hay que verla con la mente, hay que verla con el corazón. Y eso creo que es importante para ir cerrando esta brecha de un desarrollo urbano inconcluso que todavía debe de asegurar la vida y calidad de vida de las personas. En ese sentido, para tratar el tema de lo bueno, lo malo y lo feo, voy a empezar con el señor ministro Rubí, con la pregunta sobre lo bueno. ¿Cuáles han sido los principales avances en el desarrollo urbano, la gestión municipal y la gestión del riesgo de desastre a nivel de las ciudades de Centroamérica en los últimos 20 años? Bien, muy buenas tardes. Estábamos asustados porque pensaba que íbamos a poner la ruleta
Y si nos tocaba lo bueno, lo malo, lo feo, no sabíamos qué hacer. Bueno, es un honor poder compartir con ustedes estas experiencias que hemos estado viviendo en Centroamérica, sobre todo en la unificación de esfuerzos y compartir experiencias y capacidades en temas de gestión del riesgo. Hay una frase que la hago muy mía siempre, que la copié de un libro de Anthony Down hace 60 años. Él decía, la democracia no es perfecta, pero es lo mejor que tenemos. Hace 20 años, nuestros gobiernos locales era usual que sus autoridades fueran impuestas prácticamente de dedo, apuntadas. Y en aquel tiempo, el que llegaba de alcalde, llegaba más por un favoritismo que por una capacidad o sencillamente por haber sido electo. Hoy, nuestra región cuenta con una fortaleza en todos los municipios, en todos los gobiernos locales, que les da la autonomía para poder administrar todos los recursos de su territorio. En todas las leyes de municipalidades en nuestros países, habla también de la administración del recurso hídrico, los recursos ambientales, y eso es algo que cada vez se ha venido fortaleciendo. Le llamamos descentralización. La capacidad que tienen los gobiernos locales de tomar decisiones en función de lo que su territorio respecta. Y aunque los desastres siempre son regionales, es importante que cada uno de ellos tenga el acompañamiento para ir fortaleciendo sus capacidades en cualquier tema que tenga que ver en ese territorio. Y ese es uno de los primeros avances que tenemos. Hoy, la descentralización es una realidad en nuestra región. Cada vez más los gobiernos locales tienen esa facilidad de poder gestionar instrumentos y herramientas que les den mayor espacio para el desarrollo dentro de esos territorios. Otra gran fortaleza que tenemos es que en todos nuestros países contamos con un sistema nacional de gestión del riesgo. Y es quien regula todas las políticas de gestión de riesgo y lo hacemos de manera uniforme, cada una en diferente nivel porque cada país pues adapta sus propias medidas. Y en este caso quiero resaltar una fortaleza de nuestro país. El presidente Hernández el año pasado en un estudio que hicimos y después de varias pláticas y varias consultas, decidió que nuestra Comisión de Atención de Emergencias, que se llama COPECO, debería pasar a ser una Secretaría de Estado. Y ahora es una Secretaría de Estado en Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales. Esa es una gran oportunidad que el resto de los países también tienen que elevar dentro de sus gobiernos, porque nos da la capacidad de que podamos tomar decisiones en cada renglón del desarrollo del país. Y estamos justo en la mesa del Consejo de Ministros, viendo que todas estas normativas se puedan integrar, tanto en turismo, en emprendedorismo y en cualquier otra situación de desarrollo. Ese es otro gran avance que tenemos. Pero viendo los números que exponía Lizardo con respecto al crecimiento poblacional que tenemos en los centros urbanos, bueno, estamos hablando de que por naturaleza en unos 20 años vamos a tener el doble de las personas viviendo en centros urbanos. Y tenemos que saber diferenciar cuáles son estas formas de crecimiento. El primero es el regular, donde una empresa constructora desarrolla un proyecto habitacional, por ejemplo, y va a la alcaldía y empieza a solicitar permiso. Eso es algo que ya lo tenemos reconocido en todos nuestros países, que para que este proyecto se desarrolle tiene que ir acompañado de permisos ambientales, de permisos geológicos, hidrológicos y de todo el entorno donde se va a construir. Pero la gran amenaza es toda aquella migración irregular de las personas más vulnerables, los que tienen menos capacidad económica, que van a ir a vivir a donde puedan. Si ayer vivían en una casa de madera o en una choza, allá en sus campos, en la ciudad vienen a vivir en láminas al borde de riscos, siempre sobre cuencas de ríos, y eso hace que la vulnerabilidad aumente y que esa parte no la tengamos contemplada todavía. ¿Dónde está el avance en esto? En el acompañamiento que organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y el mismo gobierno transmite al fortalecer capacidades de toda nuestra población y podamos ir avanzando en concientizar el riesgo que implica
vivir en una zona de este tipo en el momento donde ocurra un desastre. Hoy muchas de nuestras ciudades tienen planes contingenciales para poder atender y dar una respuesta en el momento exacto, pero seguimos trabajando en herramientas que nos permitan dar ordenamiento territorial de mayor eficiencia. Finalmente, solo quiero terminar con esto, estamos todavía en época de adolescencia, no estamos en la madurez. La madurez la vamos a alcanzar cuando tengamos ciudades resilientes y podamos de verdad poder sostener políticas de gestión del riesgo integrales en nuestras ciudades. Muchísimas gracias, señor ministro. Y en este proceso de avance y tratar de mejorar las cosas, siempre vamos encontrando los escollos que nos obligan a seguir pensando y buscando soluciones. En ese sentido, a Diana Osorio, coordinadora de información territorial de la Mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur de Guatemala, le queremos preguntar sobre lo malo. ¿Cuáles son las dificultades más comunes de las municipalidades para poder integrar de forma efectiva la gestión de riesgo de desastre en los procesos de desarrollo urbano? Me tocó lo feo y no, que diga lo malo. Bueno, vamos a tratar de abordar lo malo como un desafío que tienen las municipalidades y creo que los puedo resumir en 5, 1 por minuto, vamos a correr. El primer desafío es que no tenemos una legislación nacional que le indique a las municipalidades que tienen que crear sus oficinas o departamentos, unidades de gestión de riesgo vinculadas al tema de la planificación territorial y la ordenación de territorio. Cuando tengamos esa legalidad y ese marco normativo, podemos las municipalidades y los gobiernos locales poder afrontar de una mejor manera ese conocimiento del riesgo. Y tenemos un segundo desafío que necesitamos, así como lo vimos en el video, autoridades locales que realmente lideren el tema, que conozcan del tema y se logra en espacios como estos. Necesitamos hablar, platicar, conversar con nuestras autoridades locales sobre la atención de desastres, sobre las vulnerabilidades y que puedan conocer sus territorios. En la medida que nuestros alcaldes conozcan sus territorios, tengan información geográfica, datos demográficos, se van a poder tomar las mejores decisiones. Pero hoy es una tarea pendiente para los gobiernos locales conocer qué capacidad de tema de agua tienen, qué cobertura sanitaria, cuántas plantas de tratamiento, cómo está la calidad del agua potable y sobre todo el tema de los desechos sólidos. Son tareas pendientes que tenemos como Centroamérica y esto me conlleva a un tercer desafío. Necesitamos que nuestros alcaldes, nuestras municipalidades estén comprometidas en servicios públicos eficientes, de calidad, que respondan a las necesidades de la población. Y en la medida que respondan a esas necesidades, también necesitamos en los territorios urbanos el tema de la movilidad, el transporte público, cómo nos movemos, hacia dónde nos movemos, cuáles son esos movimientos pendulares de ciudades dormitorio para que realmente tengamos desarrollo económico en todas las metrópolis. Y un cuarto desafío, si los alcaldes tienen unos servicios públicos de calidad, van a tener fortalecidos sus catastros y esto significa en una mejor recaudación fiscal. Si los alcaldes y las municipalidades cuentan con recursos que siempre son limitados, podemos entonces decir que pueden llegar a tener mejores servicios públicos, pero también a un cuarto desafío, que esta inversión pública de las ganancias que puedan obtener puedan servir para tener mejores condiciones de vida en las carreteras, albergues que realmente funcionen como albergues con un adecuados servicios sanitarios. He visitado en Guatemala comunidades donde no tienen duchas los albergues y tienen una cantidad de insuficiencia de infraestructura. Eso es por poner un ejemplo, no digamos la ayuda, cómo llega, cómo se recibe y cómo se distribuye. Tenemos muchos desafíos que tenemos que enfrentar y nuestras autoridades deben de estar capacitadas con su personal técnico para poder enfrentar estos retos. Y por último, el último desafío, el tema de la descentralización. Tenemos que contar con
esa descentralización y esas competencias que deben de ser asignadas al territorio. Los vecinos, las comunidades locales requieren y demandan de profesores, requieren también del tema del agua, del tema de la vivienda y del tema de la salud. En Guatemala no sé si es el caso para todos los demás países, pero el alcalde tiene que velar si cualquier necesidad, las personas llegan y quieren hablar y comunicar a su alcalde lo que están pasando. En algunas tareas de la descentralización deben de ser asignadas a las municipalidades, trasladar ciertos recursos, obviamente con ciertos mecanismos rectores para poder trabajar. En la medida que trabajemos, que está incluida todos los sistemas, la calidad del aire, en la tierra, mejorar los catastros, los servicios públicos, luego tener ese conocimiento de las amenazas de volcanes geológicos y también en el tema de agua, cómo estamos contaminando nuestros acuíferos y también la necesidad que tenemos de contar con estos acuíferos. Y finalmente me quiero despedir con una frase del libro sagrado del Popol Vuh que dice: que todos se levanten, que nadie se quede atrás, ni uno ni dos, sino todos. Gracias. Muchas gracias, Diana. En este ir y venir del desarrollo urbano y la gestión del riesgo, obviamente los encuentros y desencuentros entre las personas que actuamos en la ciudad parece ser que no siempre nos ayudan a avanzar con la rapidez y la necesidad que tenemos. En ese sentido, para Augusto Pinto, experto del Banco Mundial en Desarrollo Urbano, le toca lo feo. ¿Cómo lograr sinergias entre los practicantes del desarrollo urbano y los practicantes de la gestión de riesgo de desastre para que los beneficios de las intervenciones, por ejemplo, el valor del suelo, pueda ser capturado por los gobiernos locales y beneficiar a las comunidades? Gracias, Lili. Bueno, dos preguntas en una. Voy a lo primero, a lo menos feo, tal vez, de contestar. Yo creo que en esta parte de lo feo está o radica una de las principales oportunidades que tenemos para efectos de avanzar más rápidamente en la consolidación de mejores escenarios de desarrollo urbano. Y un poco la primera parte de la pregunta me permite en parte contestar, y es que no podemos seguir entendiendo a los practicantes de la gestión del riesgo de manera diferente a los practicantes del desarrollo urbano. A ver, el desarrollo y el desarrollo urbano en general requiere de practicantes de gestión del riesgo y de la gestión del riesgo en general para poder concretar unos mejores escenarios de planificación urbana. Entonces yo no los veo aparte. Pero sí, fundamentalmente hoy, casi que son dos mundos diferentes. El del analista o el del experto en gestión del riesgo y el del analista y el planificador de ciudades, como si fueran dos universos diferentes o dos territorios diferentes. El riesgo y todo lo que tiene que ver con el riesgo se da en las ciudades o en el territorio urbano y rural en general. Esta es una disciplina que puede ser más nueva que la del urbanismo en general, pero claramente debe sumarse mucho más rápidamente y hacer sus contribuciones a la planificación urbana. Hay una serie de situaciones también, no solo en Centroamérica, sino en general en América Latina relacionadas, y ya se ha hablado también a lo largo de estos 3 días de discusiones, a lo conceptual. Estamos llenos de conceptos entre lo urbano y el riesgo o la gestión del riesgo que muchas veces a los planificadores urbanos nos intimida poder saber a profundidad qué es vulnerabilidad, qué es riesgo, qué es amenaza, y llegar a entender qué es cada cosa nos cuesta mucho trabajo. Pero mucho más trabajo nos cuesta llegar a plasmar en el ejercicio de planificación de las ciudades o del territorio esa serie de elementos. Entonces yo creo que tenemos que avanzar también en paralelo muy rápidamente en precisar conceptos, en simplificar sobre todo ese marco, ese gran marco conceptual para efectos de que en conjunto quienes hacemos planificación urbana para el desarrollo urbano podamos hacerlo de una manera más fácil y precisa.
Ahora bien, si consideramos que eventualmente son dos mundos diferentes, pero que tienen que converger en un mismo territorio, yo creo que de parte y parte hay que hacer unos esfuerzos importantes precisamente por garantizar esa sinergia, ¿no? Y hay unos asuntos en la práctica que resolver para que precisamente ese diálogo, esa sinergia se pueda seguir dando. Lo conceptual, ya lo decíamos, claramente hay unos temas de información entre los planificadores urbanos puros, por llamarlos así, y quienes practican o llevan a cabo la práctica de la gestión del riesgo, tienen que llegar finalmente a un acuerdo. Normalmente esa sinergia y esos diálogos no se dan porque quien hace planificación urbana no necesariamente lo hace con la misma calidad, precisión e información que lo hace quien tiene que concretar escenarios de riesgo. Hay otros asuntos que no ayudan demasiado y es que si bien somos conscientes, porque no es que no lo seamos, de que tenemos allí una ruptura entre quien hace la planificación de la ciudad y quien hace la gestión del riesgo, es precisamente en que cada vez más creamos dos estructuras paralelas, estructuras institucionales para quien hace desarrollo urbano, estructura institucional para la gestión del riesgo, instrumentos específicos para el ordenamiento y la planificación urbana, instrumentos específicos para la gestión del riesgo. En general yo creo que allá hay unos puntos importantes de análisis para efectos de poder avanzar en esa sinergia. Me quedan 30 segundos más o menos para lo segundo. Si no hacemos esfuerzos importantes también por bajar la escala de la planificación urbana y poder imprimirle a los instrumentos de ordenamiento territorial, que ya los hay en Centroamérica y de planificación urbana, mecanismos específicos para hacer gestión de suelos y para poder aplicar mecanismos específicos de captura de plusvalías sobre las inversiones e intervenciones que se hacen en gestión del riesgo, pues claramente no vamos a poder capturar esas plusvalías. Si no tenemos catastros, como lo decía Diana, fortalecidos, eficientes, actualizados, yo no puedo comenzar a hacer la tarea precisamente de analizar cómo logro hacer capturas de plusvalías sobre las inversiones e intervenciones de la gestión del riesgo. Entonces tenemos tareas, yo no lo veo tan feo como se pintaba desde la pregunta, pero sí se necesita que desde lo bueno logremos precisamente configurar unos escenarios de articulación de la gestión del riesgo al desarrollo urbano. Muchísimas gracias, Augusto, muchísimas gracias, Diana, muchísimas gracias, señor Rubí. Al público presente los quiero invitar a que a través de la APP que se ha originado podamos formar una comunidad de preguntas y respuestas para ver si así avanzamos y concluimos con un buen encuentro entre la gestión de riesgos y el desarrollo urbano. Muchas gracias. Vamos. Listo. Muchas gracias al panel de expertos y expertas. Invitamos al señor Alan Lavelle para dar los mensajes clave de la sesión. Bueno, muy buenas noches, que esta es la última sesión de 2 días de sesión, que no creo que era la intención, pero así terminó. Yo no tengo la habilidad de bailar salsa y tango como Lizardo, no tengo la maniobrabilidad de Joaquín para manejar este espacio circular, pero intentaré en un periodo de 10 minutos. No retomar lo que se ha dicho, porque se ha dicho muy bien en una forma muy precisa, particulares tópicos, temas asociados con el desarrollo urbano. Y mis comentarios vendrán de alguien que efectivamente viene de desarrollo urbano regional. Tesis doctoral, mi maestría, el trabajo en México primero, y en Centroamérica era en desarrollo territorial, urbano regional, y el interés en riesgo de hecho surgió a raíz de pensar la ciudad desde la perspectiva de seguridad humana en un sentido muy amplio. Entonces yo lo que voy a hacer es sencillamente elevar en torno a 3 temas algunos elementos
elementos sustantivos más genéricos asociados con la problemática del riesgo urbano. El primero es por qué es importante, el segundo es cómo es que se conforma en general riesgo urbano y tercero, qué hacemos. Lo primero, a pesar de que el tema del riesgo de desastre ha tenido una orientación rural durante mucho tiempo, sabemos muy bien que el riesgo es eminentemente urbano y en el futuro se concentrará más y más en las ciudades. Históricamente, Lima y Lisboa, que son contados muchas veces por los comentaristas, están en nuestra memoria de riesgo, desastre, etc. Y ahora con el crecimiento que hemos escuchado hacia el futuro, el tema de que en América Latina 85% de la población ya es urbana, en Centroamérica es abajo de 50%, pero creciendo a ritmos muy altos, obviamente más y más riesgo se va a concentrar. Y se va a concentrar en ciudades que son, y esto lo mencioné ayer, crisoles de amenazas. Ese es un término que Ken Mitchell escribió un libro sobre los metrópolis a finales de los 80s, principios de los 90s, la complejidad y complejización que significa la ciudad en términos de la relación entre amenazas y vulnerabilidades. Y hay un asunto muy importante que no se ha mencionado. Se dice que hoy en día la mancha urbana, la mancha construida urbana en el mundo, digamos, es solamente un 50% de lo que existirá en el año 2030. Y que eso significará inversión de trillones de dólares en infraestructura urbana y medios de vida, etc. Entonces, este cuadro está cruzado también por el problema del metrópolis y las ciudades medianas y pequeñas. Y sabemos muy bien que las ciudades medianas y pequeñas van a crecer mucho más rápidamente que la metrópolis. Y el problema de riesgo en ellos puede ser que es muy diferenciado, muy distinto a lo que existe en los grandes metrópolis que conocemos. Puso Lizardo el caso de Choloma, hasta cuestionaría los datos sobre población, creo que era mucho menos en 74 y mucho más el año pasado, probablemente entre unos miles y 400,000. Cualquiera que analice Choloma, la creación de riesgo en condiciones de municipios con escasos recursos de planificación financieros, entonces estamos frente a un problema muy, muy importante. El segundo es cómo entender el riesgo desde la perspectiva de su formación, su conformación, su construcción. Y ahí es importante reconocer que el riesgo urbano es producto de procesos urbanos. No es el resultado de riesgo en la ciudad. Riesgo urbano es resultado de procesos urbanos. Esos procesos urbanos pueden ser diferenciados muy fácilmente. Sin embargo, atrás de todos ellos puede ser que hay unos macroprocesos que tenemos que considerar. Los en desarrollo urbano siempre hemos manejado el tema de renta urbana, la ganancia diferenciada por localización. Sin embargo, conceptos de renta urbana y ganancia urbana hoy en día están complicados por todo el problema del tráfico de tierras urbanas en colusión o no con gobiernos locales, y nadie en América Latina puede decir que la ciudad de hoy en día no está conformada por la influencia del narcotráfico y lavado de dólares. Y cualquiera que vive en Panamá o lo que sea tendría que negar eso de una forma contundente. Entonces, hay macroprocesos que se complican. Los procesos centrales que hemos identificado históricamente para entender riesgo es el proceso mismo de concentración, centralización, densificación. Por otra parte, el proceso de degradación ambiental urbana que se diferencia de degradación en centros rurales o en el campo. Otros son los procesos de segregación socioespacial asociados con la pobreza y el manejo de la renta urbana, la segregación urbana. Hay otros asociados con la sinergia de usos en la ciudad de transportes y la falta de redundancia muchas veces en sistemas de transporte. Y el otro es la fragmentada gobernanza
y la inadecuada gobernanza que existe en ciudades para manejar. Y cuando viajamos en América Latina, en general Centroamérica, uno es muy consciente de esto. Entonces, en términos de procesos, tenemos que entender no solamente el proceso como se manifiesta en lo que resulta, tenemos que entender los actores atrás de ellos. Y si vamos a intervenir, que es el tercer tema durante estos 10 minutos, tenemos que reconocer los actores y poder tenerlos a la vista y de alguna forma, a través de la intervención, controlar donde es negativo y estimular donde es positivo. Esa intervención obviamente tiene que ser sobre procesos de desarrollo urbano. No es sobre procesos que caen del aire, que crean riesgo independiente de la forma en que la ciudad se desarrolla. Hay que intervenir en los procesos sectoriales, territoriales de planificación de una forma integral para poder manejar el riesgo en la ciudad. Y esto se va en 3 dimensiones y voy a volver a una clasificación de acciones que hemos desarrollado sobre los últimos años y que está en muchas de las leyes de América Latina hoy en día, que es la gestión prospectiva, la gestión correctiva, la gestión reactiva y compensatoria. Con la correctiva estamos tratando del riesgo en grandes ciudades, pequeñas y medianas ya existente. Y hay muy poco que se puede hacer. Y les lo digo sin querer ser negativo. Es tan grande, implica tanta inversión, buscamos relocalizar poblaciones y no lo quieren y vuelven a sus lugares de origen, es un problema severo. Segundo es la reacción, la respuesta, que sí es mucho más manejable y hacemos avances muy importantes sobre el tiempo. Pero lo más importante va a ser, en vista de estos 50% de la mancha urbana que existirá en el año 2030, ya está construido, y en este periodo de 10, 20, 30 años al futuro, la mancha urbana va a crecer enormemente en temas y áreas diferenciados. Es todo el tema de la gestión prospectiva del riesgo. ¿Qué quieres de tus ciudades del futuro? Con esos 3 trillones de dólares invertidos en infraestructura, ¿en qué condiciones de seguridad va a estar? Vas a tener la informalidad, formalidad con las mismas expresiones, la expropiación de la ciudad segura y la exclusión de muchas a zonas inseguras. ¿Qué pasa con ciudades que ya absorbieron las mejores tierras y tienen que reorganizarse en función de tierras más y más escasamente seguras? Entonces, acerca de estos 3 grandes áreas, hay un proceso y hay actores. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es la modalidad de intervención que pudiera ser sostenible como acción al futuro? Y termino con esto, que es con la democratización de la ciudad. Es con la creciente participación en condiciones de igualdad de actores sociales diversos, desde las comunidades hasta los actores de los gobiernos. Sin democratización, sin socialización de la ciudad, es muy difícil pensar que desigualdad se reducirá y que el riesgo urbano, en el sentido de las amenazas múltiples, esos cristales de amenaza, se bajan. Entonces, el gran desafío está en la gobernanza. Cómo reorganizamos nuestro pensamiento, cómo reorganizamos nuestra intervención, cómo construimos un ADN, como hemos mencionado muchas veces. Y es una idea que viene para dar autoría de Andrew Musgrave en el Global Assessment Report en 2017, la ADN del desarrollo, no la transversalización del riesgo en el desarrollo, descubrir el riesgo en el desarrollo, cómo se fomenta y conducir a procesos de control mucho más importantes que lo que hemos logrado hasta el momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Lavelle. Un aplauso, por favor, a todos los panelistas y participantes.